Hoy hablaremos sobre la contaminación del medio ambiente, uno de los problemas más graves del siglo XXI. El ser humano, priorizando su comodidad, tiene una actitud consumista hacia los recursos naturales. Diariamente, toneladas de desechos líquidos químicos de fábricas, plantas y centrales nucleares se vierten en lagos y ríos. Los gases de escape industriales contaminan la atmósfera, generan el efecto invernadero y provocan enfermedades graves en humanos y animales. El uso irresponsable de los recursos naturales, como la extracción de petróleo y gas, la explotación de canteras y la deforestación, también empeoran drásticamente la situación ecológica. Si clasificas la basura, reduces el uso de plástico y optas por transporte ecológico, sin duda estás ayudando a nuestro planeta. Pero ¿sabías que la segunda problemática más significativa para el medio ambiente es nuestra ropa? En efecto, las prendas que cubren y protegen nuestro cuerpo están afectando lentamente a la ecología. Mira este video hasta el final para descubrir qué es la moda rápida y cómo afecta al medio ambiente. Te presentaremos marcas que son los representantes más destacados de la moda rápida y analizaremos las consecuencias del descontrolado proceso de producción de ropa. Hablaremos sobre los cambios que están ocurriendo en la industria de la moda hoy en día y lo que los consumidores pueden hacer para salvar el planeta. Pero vayamos paso a paso. A lo largo de toda nuestra vida, compramos ropa regularmente. La mayoría de las veces, cambiamos nuestra ropa cuando nuestras prendas ya no están de moda. La moda es un fenómeno cambiante y efímero. Influenciada por factores culturales y políticos, determina el tipo, la forma y el corte de la ropa que será popular en cierta esfera durante un periodo determinado. La moda rápida o fast fashion es una actualización muy frecuente de la ropa que sigue las nuevas tendencias de moda. Los consumidores obtienen ropa prácticamente idéntica a la que acaba de aparecer en las pasarelas internacionales. Literalmente, en 1 o 2 semanas, las modelos de moda de tendencia aparecen en las tiendas de mercado masivo a precios bastante bajos. Con este modelo de negocio, las novedades se lanzan hasta 50 veces al año y llegan a las tiendas casi cada semana. Las tendencias actuales ahora están disponibles para todos. La ropa barata permite crear un aspecto con estilo dentro del presupuesto, usarlo por una noche y luego dejarlo acumular polvo en el armario o desecharlo en la basura. Esto conlleva amenazas adicionales para el medio ambiente, ya que los recursos utilizados en su fabricación se desperdician. Las prendas de moda rápida se fabrican con telas económicas y pueden llenarse de pelusas después del primer uso o perder su forma después del primer lavado. Estos productos no están diseñados para un uso prolongado, máximo, para una temporada. La rápida renovación del armario es beneficiosa para las empresas, ya que aumentan las ventas y obtienen buenos beneficios. Pero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para el medio ambiente y la humanidad? Vamos a echar un vistazo a las cifras. En los últimos 20 años, la producción de ropa en el mundo ha aumentado más del doble. Cada año se fabrican alrededor de 150.000 millones de prendas de vestir, un 400% más que en el año 2000. De ellas, apenas se vende poco más de la mitad. Hoy en día, el comprador promedio adquiere un 60% más de ropa que hace 20 años, pero la usa menos, ya que la duración de uso de una prenda se ha reducido 5 veces. El 80% de las prendas de moda rápida terminan en vertederos en menos de 12 meses después de la compra. Aproximadamente el 20% de la ropa nueva queda sin sacar y sin usar. 9 de cada 10 prendas van a parar a vertederos y solo el 10% se recicla. A pesar del deseo de lucir a la moda, las personas usan solo el 20% de su armario la mayor parte del tiempo. A pesar de todas estas cifras, las empresas de marketing continúan asegurando que no podemos prescindir de estas novedades. Bajo la influencia de la publicidad, los consumidores realizan compras impulsivas. Muchos apenas se percatan del inconveniente que puede ocasionar al planeta con cada nueva prenda adquirida. Además, la industria de la moda consume una cantidad significativa de recursos no renovables. Por ejemplo, la fabricación de una camiseta requiere aproximadamente 2.700 litros de agua. Después de varios lavados, se arrojará a un vertedero donde se descompondrá lentamente, contaminando el medio ambiente. Y eso no es todo. ¿Por qué la ecología sufre debido a la moda rápida? La industria textil en sí misma tiene un impacto destructivo en la naturaleza, y la moda rápida acelera estos procesos destructivos.
En términos de velocidad de contaminación del medio ambiente, casi alcanza a la industria petrolera. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, casi la mitad de toda la ropa producida contiene fibras de algodón. El cultivo de algodón requiere riego intensivo y consume enormes cantidades de agua, lo que pone en peligro las reservas mundiales de agua potable. Además, al descomponerse en vertederos, las telas naturales emiten metano y contaminan las aguas subterráneas. Se estima que se utilizan alrededor de 10 toneladas de petróleo anualmente para la producción de telas sintéticas. Durante el lavado de prendas sintéticas, se liberan miles de micropartículas de plástico, las cuales pasan a través de las estaciones de tratamiento de aguas y llegan a los océanos del mundo. En algunos países, ya se han encontrado partículas de plástico en el agua potable y embotellada. En 2020, los científicos encontraron por primera vez microplásticos en la placenta humana. Cuando las fibras sintéticas llegan a vertederos, se descomponen durante 200 años, liberando gases de efecto invernadero y sustancias tóxicas. Las aguas residuales de las fábricas textiles están saturadas de desechos tóxicos, como colorantes, fragmentos de fibras sintéticas y pesticidas de los campos de algodón. El vertido de productos químicos tóxicos utilizados para teñir tejidos convierte los ríos en corrientes multicolores que destruyen todo a su paso. La moda rápida aún no está dispuesta a pagar más por un sistema de tintura ecológica y continúa utilizando tintes baratos. Esto lleva a la muerte de vida acuática y hace que el agua sea peligrosa para los seres humanos. Ríos importantes como el Citarum en Indonesia y el Yangtze en China ya han llegado a ser inadecuados para el consumo humano y para la vida de los peces debido a estas prácticas. Además, las telas de baja calidad, los tintes baratos y la eliminación inadecuada representan un peligro para los trabajadores de las fábricas y los residentes de las áreas circundantes. La moda rápida es un problema que ha llevado a la creación de una enorme cantidad de ropa que se devalúa rápidamente, no se recicla y se envía a vertederos en todo el mundo. Las marcas consideradas gigantes de la moda rápida son H&M y Zara. Hoy en día, Zara lanza más de 20 colecciones al año, y H&M presenta nuevos productos al menos una vez al mes. También se incluyen en la categoría de moda rápida marcas como Forever 21, Primark, Topshop, Mango, ASOS, Miss Guided, Boohoo, Gap, entre muchas otras. Estas marcas producen grandes cantidades de ropa económica que cambia rápidamente según las tendencias de moda y no está destinada a un uso prolongado. No siempre cumplen con los estándares de seguridad ambiental y la mayoría de sus prendas están hechas de materiales sintéticos baratos como poliéster, nylon y viscosa. Estas tiendas promueven la moda rápida y democratizan los precios. Pueden vestirte como una estrella de cine de Hollywood, pero solo con ropa de plástico. ¿Dónde se produce la ropa para las grandes tiendas y cuáles son las consecuencias? Las instalaciones de producción de las grandes marcas de moda rápida están ubicadas principalmente en países de Asia, como Bangladesh, India, Vietnam, Camboya e Indonesia. En esta industria, además del daño al medio ambiente, a menudo se encuentran violaciones de los derechos de los trabajadores, que incluyen salarios miserables, bajos estándares de seguridad en la producción, violación de los derechos de las mujeres y explotación del trabajo infantil. Alrededor de 75 millones de personas están involucradas en la confección de nuestra ropa, y el 80% de ellas son mujeres jóvenes de 18 a 24 años. La mayoría de ellas se ven obligadas a trabajar en condiciones horribles por salarios irrisorios. Por ejemplo, una costurera en Etiopía gana en promedio $26 al mes. Y de una camisa que cuesta $29, el trabajador recibe el 0,6%, es decir, 18 centavos. Por lo tanto, cuando veas la etiqueta Made in Bangladesh, vale la pena reflexionar sobre quién confeccionó esa prenda, por cuánto dinero y en qué condiciones. También hay muchas fábricas textiles en Turquía, China y otros países más desarrollados. Aquí, también, nadie se apresura a abordar el problema de la contaminación del medio ambiente, ya que el deseo de abaratar la producción supera el esfuerzo por preservar la ecología. La industria de la moda consume mucha energía. Se necesita electricidad para el funcionamiento de equipos, y el calor se utiliza para lavar, secar y teñir tejidos. Como resultado, las instalaciones de producción emiten una cantidad significativa de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En términos de emisiones de dióxido de carbono, la industria textil es 2 veces más perjudicial que el transporte marítimo y la aviación combinados. Además, el transporte de productos acabados contribuye a una emisión adicional de CO2. Por ejemplo, solo en el año 2018, la industria mundial de la moda fue responsable de la emisión de más de 2.000 millones de toneladas de gases, lo que representa el 4% del total. De esta manera, la moda rápida acelera los cambios climáticos globales. En la actualidad, la industria de la moda rápida está experimentando cambios relacionados con el aumento de la conciencia de los consumidores y los requisitos de responsabilidad ambiental y social de las marcas. Hoy en día más empresas están trabajando en mejorar las condiciones laborales en sus cadenas de producción, así como en reducir el impacto ambiental durante el transporte de productos. Algunas marcas también han comenzado a implementar programas de reciclaje y reutilización de sus productos. Por ejemplo, H&M ofrece a los clientes la posibilidad de entregar ropa usada y recibir un 15% de descuento en prendas nuevas. Todas las prendas no vendidas se envían para su reciclaje o a organizaciones benéficas. Algunas marcas lanzan periódicamente líneas de ropa fabricada con materiales orgánicos. En 2017, Mango lanzó la línea ecológica Kemeret, utilizando materiales de origen natural como algodón orgánico, lino y tencel. La línea se basa en los principios de comercio justo y producción sostenible. Cada vez más, ganan popularidad las marcas especializadas en moda ecológica, como Patagonia, Reformation, Everlane, Omovert y Aline Fashion. Estas marcas utilizan exclusivamente materiales naturales y cumplen con altos estándares de responsabilidad social. Su objetivo es crear una industria de la moda más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La moda contemporánea está tratando de encontrar soluciones a los problemas medioambientales, pero aún no ha descubierto la fórmula perfecta. ¿Cómo podemos detener la moda rápida? Es importante recordar que no solo las grandes empresas textiles, sino que cada consumidor puede contribuir a reducir el impacto negativo de la producción de prendas de vestir en el medio ambiente. Incluso a nivel doméstico, podemos contribuir a mejorar la situación ecológica. La moda rápida genera una gran cantidad de desechos. Muchas personas desechan su ropa después de usarla solo unas pocas veces, en lugar de darle una segunda vida o reciclarla. Comprar artículos de calidad que duren más y cuidar de una eliminación adecuada son los primeros pasos hacia la salvación del medio ambiente. Cuando vayas de compras, elige materiales más sostenibles y menos perjudiciales, como algodón orgánico, bambú o cáñamo. Compra ropa de segunda mano con más frecuencia. Utiliza servicios de alquiler y elige marcas que se preocupen por el medio ambiente, lo que también reducirá el impacto negativo de la moda rápida. Pero en ningún caso tires las cosas a la basura ni las quemes. Idealmente, las marcas deben volverse más conscientes y reducir la producción de ropa de varias veces al mes a una colección por temporada. Además, es necesario cambiar las fuentes de energía en las instalaciones de producción. La eficiencia energética y la sustitución de las tecnologías existentes por fuentes de energía renovable deberían reducir las emisiones de gases en un 60%. También, los fabricantes pueden ofrecer a los clientes servicios de reparación y reciclaje de ropa en nuevos tejidos, ayudando a deshacerse de prendas antiguas. Algunas marcas ya han comenzado la transformación hacia una mayor responsabilidad ambiental. Sin embargo, los proyectos ecológicos individuales no pueden resistir a los monopolios mundiales. Los cambios positivos solo pueden lograrse con esfuerzos conjuntos de toda la industria y de la sociedad en su conjunto. El consumidor juega un papel fundamental en este sistema. Sin demanda, no hay oferta. En respuesta a la moda rápida, en los últimos años ha surgido la idea de la moda sostenible. Este concepto implica cambiar el enfoque del consumo mediante la desaceleración del ritmo de cambio de estilo, la reciclabilidad de los materiales y la adopción de estándares ecológicos y éticos de consumo. En 2007, Kate Fashion contrapuso el concepto de moda lenta a la moda rápida. Esta tendencia está destinada a renunciar al consumo impulsivo del mercado masivo. La moda lenta se trata de elecciones conscientes, estilo único, compras en tiendas de segunda mano y vintage, telas naturales y sostenibilidad. Hoy en día, la generación Z y los millennials abogan por un consumo consciente más que cualquier otro grupo de edad. Esto sin duda inspira esperanzas para un futuro positivo.
Mientras el problema de la moda rápida no se convierta en una catástrofe, aún podemos hacer algo para evitar que nuestro planeta se ahogue en montañas de desechos textiles. Nuestros hijos vivirán en este mundo. Así que, antes de hacer otra compra, no sucumban a la impulsividad, piensen bien en su valor y el propósito de la adquisición. Recuerden, la apariencia no es solo la ropa. Con esto concluimos, queridos amigos. Compartan en los comentarios con qué frecuencia actualizan su armario y cómo se deshacen de la ropa vieja.